En esta ocasión el tema es de muerte a vida. Vamos a seguir con los versículos de Primera de Juan, del 1 de Juan 3, del 11 al 18. Y prácticamente vamos a tener una continuación de la misma esencia. Por ejemplo, vamos a ver el primer versículo. En el primer versículo dice, porque este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Juan nos vuelve a decir que el mensaje que hemos oído desde el principio es que nos amemos unos a otros. Aquí hay una palabra griega que al estudiarla me di cuenta de por qué en algunas versiones lo traducen de diferente forma. Angelía. La palabra angelía viene de lo mismo que es evangelión, que es evangelio. Angelos, que es ángel, quiere decir mensajero. Angelos quiere decir mensajero, evangelión quiere decir buenas noticias. En este caso, angelía tiene una connotación de mensaje, pero muy imperativa, muy como una orden. Entonces, en algunas versiones, por ejemplo en la Peshitta, la traducen como mandamiento, porque este es el mandamiento que han escuchado desde el principio, que se amen unos a otros. Esta palabra es muy significativa, porque Dios en todo momento, y aún nuestro Señor Jesús cuando estuvo con nosotros dijo, toda la ley y los profetas se resumen en esto, que se amen unos a otros. Es un mandamiento. El amor no es un sentimiento, como se ha dicho muchas veces aquí, es una decisión. Y tenemos que, el mandamiento de parte de Dios, de amarnos unos a otros, de demostrarnos el amor. En el versículo 12 nos da un comparativo. Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué motivo lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Aquí yo pude encontrar dos palabras interesantes, del maligno y las obras justas. Del maligno dice ponirou. Esa palabra griega no es nada más de alguien que es malo, no es nada más en la esencia de lo que es malo. Esa palabra en específico quiere decir alguien que practica, alguien que todo el resultado de su obra es algo malo, algo que se aleja de las directrices o de todo lo que es lo justo, o algo que el resultado es maldad, daño, que causa un efecto negativo en las personas, o simple y sencillamente se sale de la del mandamiento o de la ley que fue estipulada como buena. Entonces, esta palabra es alguien que hace cosas que el resultado es maldad, que el resultado es cosa que daña. Entonces estamos hablando que Caín era del maligno, de alguien que normalmente nos conduce a la maldad, y sus obras eran malas. Todo lo que él hacía, o mucho de lo que él hacía, o continuamente lo que él hacía, era salirse de las reglas establecidas por Dios en ese momento. Luego dice, y las de su hermano eran justas. Esta palabra la hemos visto varias veces, dikaios. Esa palabra es lo contrario. Es que una persona constantemente está haciendo las cosas de manera recta, conforme a las directrices o conforme a las reglas que fueron marcadas. Él no se aparta, sino sigue esas reglas. Eso se le llama dikaios, se le llama una persona justa, una persona que se mantiene dentro de los lineamientos puestos por nuestro Dios, en este caso por nuestro Dios. También se puede traducir para las reglas tanto espirituales como las reglas en cuanto a las cosas de Dios, como las cosas del mundo. Como decía el pastor Douglas la semana pasada, nadie se pasa un alto. Espero que nadie se pase un alto aquí, ¿verdad? Es algo peligroso, decía el pastor Douglas, ¿verdad? Porque puede haber un
un problema. Esas reglas también son parte de las ordenanzas para una forma de vivir recta. También se manifiestan en un hombre que es dikaios, un hombre que se mantiene en las reglas o en los lineamientos. Quiero analizar un poco la vida de estos dos hombres. Yo lo puedo ver en Génesis. Al momento de leer Génesis y ver el por qué era malvado, o qué era el aspecto, qué era lo que sucedía en ese momento, agarrar un poco de contexto, vi algo interesante en el Génesis 4, del 3 al 7. Yo pude ver, vamos a leer esa porción. Dice: después de algún tiempo, Caín trajo una ofrenda a Yahweh del fruto de la tierra. Y Abel, por su parte, trajo lo más selecto de las primicias de su rebaño. Yahweh le prestó atención a Abel y su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no le prestó atención. Caín estaba muy enojado y puso mala cara. Entonces Yahweh le dijo a Caín: ¿por qué estás enojado y pones tan mala cara? Seguramente si obraras bien, pondrías buena cara, pero si no obras bien, el pecado te acecha a la puerta para dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Aquí hay algo interesante. Aquí en esta porción, en esta pequeña porción, podemos ver un mundo de formas del hombre. A mí me gusta mucho estudiar, me gusta mucho entender, conocer el comportamiento del hombre. ¿Por qué tomamos las decisiones? ¿Por qué pensamos de tal o cual forma? Me gusta mucho leer temas de psicología, me gusta leer muchos temas, ahora lo nuevo que es la neurociencia. Me gusta mucho ver, ¿por qué? Porque me gustaría entender qué es lo que pasa por nuestra mente en el aspecto de que por qué no podemos mantenernos en reglas, en lineamientos. ¿Cuál es lo que causa que nosotros no nos mantengamos por el camino de nuestro Señor? ¿Por qué esta carne es tan débil? ¿Por qué esta carne muchas veces nos hace perder el rumbo? Todo eso lo podemos estudiar. La ciencia lo ha estado estudiando de mucho tiempo, pero aquí vemos algo muy interesante. Dios da mucha información en estos pocos versículos. Yo encontré una palabra muy interesante aquí, en la palabra ofrenda, en minjá. En el hebreo, esa palabra es minjá. Minjá es un tipo de ofrenda que se llevaba en la antigüedad. En la antigüedad había muchos tipos de ofrenda y había muchos tipos de sacrificio. Había la ofrenda terumá, había el jatá, y mucho de eso era requerido por Dios. Si leemos el Antiguo Testamento, sobre todo en Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, Dios pide mucho al pueblo de Israel ciertos tipos de ofrenda o ciertos tipos de sacrificio. Él a veces dice: cuando quieras darme gracias, vas a llevar una ofrenda de tal forma, la vas a llevar mezclada con esto, la vas a llevar así. Da reglas, da formas en las cuales tú puedes presentar tu ofrenda de agradecimiento. Y hay formas para presentar una ofrenda en aquel entonces por el perdón de tus pecados. Había una forma específica. Pero yo encontré que esta forma de ofrenda no es requerida, no tiene algo especial que Dios requiera para que la puedas llevar. Este tipo de ofrenda normalmente es un dar, un otorgar, es como una donación. Usualmente era sin derramamiento de sangre y era siempre voluntaria. No había hora, no había lugar, no había un motivo en especial por el cual llevar una ofrenda minjá. Entonces yo pude ver que tanto Caín como Abel
llevaron una ofrenda minjá a Dios, una ofrenda voluntaria. Nadie se las exigió. Veo algo interesante, que el que tomó la iniciativa fue Caín. Caín fue primero a presentar su ofrenda, Abel fue después a presentar su ofrenda. Caín llevó fruto de la tierra, como era lo normal en una ofrenda minjá, era lo común en aquel entonces. Abel llevó un sacrificio que no era común, pero era aceptado en ese momento. Vemos también que Caín fue el primero en hacerlo, tuvo la iniciativa y fue una ofrenda de su voluntad, él quiso darla. En esta parte también veo otra palabra que se dice, si obraras bien, es la palabra yatab, es más o menos la misma palabra que podemos traducir en el griego como dikaios. Si te mantuvieras constantemente haciendo lo correcto, si te mantuvieras constantemente obedeciendo los lineamientos que se te exigen, pudieras andar con la cabeza en alto, contento. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué sucedió con Caín? Una de las claves es en esa palabra, yatab, que Dios le dice, si te mantuvieras, si estuvieras constantemente en los lineamientos que yo te doy, si no le hicieras caso a tu esencia, a lo que tú quieres, a lo que tú deseas hacer por tu propia voluntad, y anduvieras conforme yo te digo que debes de caminar, pudieras estar contento. En otras traducciones dice, pudieras caminar con la frente en alto. Estuvieras bien, tu sacrificio fuera aceptado. ¿Qué pasa aquí? Yo encontré en la palabra, no lo apunté ahí, pero me gustaría que lo apuntaran o que lo buscaran. Es en Proverbios 21:27. Proverbios 21:27. Cuando vi esta palabra dije yo, wow. Yo creo que cada uno de los que hablamos aquí enfrente, yo creo que primero nos golpea la palabra a nosotros y tenemos que pedir muchas veces perdón nosotros mismos y luego poder venir y exponer la palabra. Dice Proverbios 21:27, los sacrificios del malvado son abominación, cuanto más cuando los ofrece con maldad. Los sacrificios del malvado, los sacrificios del que anda por las sendas incorrectas son abominación. Cuanto más el que los ofrece con maldad. Cuando los ofrece por algún remordimiento de conciencia. Yo pude ver algo en este panorama. Yo pude entender algo en este panorama. Caín se mantenía haciendo cosas impías. ¿Se acuerdan la palabra de la semana pasada fue impía? Impía quiere decir fuera de la ley, sin ley. Se mantenía haciendo cosas impías, se mantenía fuera de la regla. Pero de repente llegaba con Dios y le decía, Dios, ahí está, para sentirme bien. Caín trató de sobornar a Dios. Caín trató de acallar su conciencia presentando un sacrificio, una ofrenda voluntaria a Dios. Pero Dios, ¿qué hizo? No la aceptó. Y después le dijo a Caín, si anduvieras correctamente durante todo este tiempo y luego después vinieras a mí a ofrecerme voluntariamente una ofrenda, yo te la aceptaría y pudieras andar con la cabeza en alto. Pero si no es así tu vida, esto es abominación a Dios. Es abominación. Fue difícil entenderlo, fue difícil aceptarlo, ¿sí? Porque muchas veces en nuestra vida pasada o a veces en nuestra vida tratamos de acallar la conciencia trayendo nuestros diezmos o ofrendas o tratando de dar al prójimo, tratando de hacer algo recto para acallar nuestra conciencia. Pero sin embargo eso es abominación a Dios.
¿Cuánto más cuando los ofrece con maldad? Yo pude entender otra cosa también. ¿Qué pasó con Abel? ¿Por qué lo mataron? Porque Abel expuso el pecado y la maldad de su hermano. Caín se vio expuesto en su maldad y tuvo celos, tuvo coraje, tal vez tuvo envidia también. Y él decidió acallar la voz de su hermano. Eso que lo hacía arder su conciencia, prefirió desecharlo, eliminarlo y tratar de decir: ahora sí no hay nadie que me esté remordiendo la conciencia, nadie que provoque la maldad en mí. Pero previo a esto, Dios le da una salida. Dios le dice: puedes cambiar tu estilo de vida, puedes cambiar tu forma de vivir tu vida. Yo recuerdo, dentro de las cosas que he estudiado, hay muchas teorías y hay muchas hipótesis dentro de la psicología, del mundo de la psicología. Y cada día, cada año, cada mes están saliendo nuevas hipótesis y nuevos estudios. Hubo un tiempo en que se decía que el hombre no cambia. Como decía la abuelita: perro que come huevo, ni aunque le quemen el hocico. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Tú tienes la posibilidad de cambiar. En ti está la posibilidad de cambiar tus actos, de cambiar tu forma de vida, de cambiar tu estilo de vida y mantenerte recto, dar un giro de 180 grados, volverte a Dios y caminar conforme a los lineamientos de Dios. Dios le está diciendo a Caín: tú puedes lograrlo. Y le dice: el pecado está a la puerta y está llamando. ¿Qué le dice? Pero en ti está la posibilidad, o las fuerzas, o todos los recursos para pasar por encima de él. Dios le está dando toda la responsabilidad moral al hombre de cambiar de estilo de vida. Si no cambias, no es porque Dios no ha querido que cambies, es porque no has querido cambiar. En esta palabra podemos ver claramente que la responsabilidad de cambio y de vivir rectamente es nuestra. Que si saliendo de aquí alguien se te cierra y vas a gritar, esa responsabilidad de no hacerlo es tuya. Si alguien te hizo un daño, la responsabilidad de perdón es tuya. Tú puedes pasar por encima de cualquier obstáculo que se te presente para vivir rectamente. Dios nos ha dado las herramientas, Dios nos ha dado la fuerza y Dios nos ha dado la posibilidad de mantener nuestra vida de forma recta, de forma conforme a los lineamientos que Dios nos da. No podemos echarle la culpa ni al diablo ni a nuestra naturaleza, que porque así nací, este es mi carácter, así fue mi papá, así fue mi mamá, que la abuela hizo esto. No. Cada quien, cada uno de nosotros, Dios nos dio todas las herramientas para vivir conforme a lo que Él nos ha pedido en la forma en que vivamos. Yo pude ver esto, pude ver que Caín tuvo la posibilidad de cambiar, Caín tuvo la posibilidad de presentar una ofrenda que agradara a Dios, pero él no lo quiso hacer. ¿Y cuál fue el resultado? Su negación. Mi estilo de vida no va a cambiar. Fue maldecido y fue desechado. Eso es lo que sucede cuando nosotros no tomamos la decisión de cambio. Cuando vamos al mundo y les hablamos a los que están afuera y les decimos: tú tienes la posibilidad de cambiar, como se dice en algunas partes, cuando nosotros decimos conviértete a Cristo, muchas de las veces es retorna a Dios. La palabra en cierta manera nos explica que todos salimos de Dios, todos procedemos de Dios, pero es nuestro trabajo y es nuestra decisión de dar ese giro de 180 grados y volver a Dios, hacer un retorno a Dios.
retornar a nuestra fuente, retornar a lo que nos da la vida y la forma de vivir recta. Entonces vemos que Abel expuso a su hermano Caín de su maldad y de su impiedad, y por eso Caín lo mató. Y luego dice en el versículo 13, 1 Juan, dice, y no se maravillen, hermanos, si el mundo los aborrece. ¿Cómo? Que si tú estás viviendo rectamente, que si tú estás viviendo conforme a la voluntad de Dios, dice la gente que vive correctamente pone al descubierto y avergüenza a quien no vive así. Si vivimos para Dios, a menudo el mundo nos aborrecerá porque los mantenemos dolorosamente conscientes de su estilo de vida inmoral y perdida. Por eso la gente se incomoda cuando tu estilo de vida es recta y tú estás en medio de ellos, no eres aceptado. No te extrañes, no te extrañes. Eso es lo normal. Si tú te mantienes si tú vas a un mundo donde no hay reglas, donde la constante es romper la voluntad de Dios y tú te mantienes recto, vas a incomodar a la gente. Vas a hacer algo incómodo. ¿Qué van a tratar de hacer? Hacerte un lado, para que no haya nada que exponga nuestra mala manera de vivir. Creo que a todos nos ha tocado vivir momentos como este. Simplemente mantenernos en las reglas, aún en nuestro trabajo. ¿A quién no le ha pasado que llega uno como nuevo, le dan los lineamientos y las formas de trabajo y uno se esfuerza por hacer correcto y hacer nuestro trabajo conforme a los lineamientos, y de repente se acerca alguien y dice, hey, bájale el ritmo, nos vas a exponer, el jefe se va a dar cuenta que nosotros flojeamos. Simplemente con eso ya estamos actuando conforme a las reglas, conforme a los lineamientos que tanto el mundo como Dios nos pone, nos exige, y esto provoca incomodidad en nuestro trabajo, en nuestra forma de vivir afuera, entre nuestro vecindario. Somos los vecinos a veces incómodos, los santurrones, a veces que nos llaman hasta los que exageramos todo, ¿verdad? La palabra. Yo creo que a todos nos ha tocado vivir un momento de ese tipo. Vamos a ver el 14. El versículo 14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Aquí hay dos palabras que me gustó analizar, que me gustó cuando las analicé, y una de ellas es metavaino. Y esto constantemente o en muchas ocasiones nos lo han enseñado aquí. La palabra metavaino es literalmente pasar de un lugar a otro. No podemos estar en dos lugares a la vez. Eso es una ley física, ¿verdad? No podemos estar en México y en Monterrey al mismo tiempo. Metavaino es, nosotros sabemos que hemos cambiado de lugar, cambiado de posición, cambiado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Digamos que el cambio es una consecuencia de lo que hemos estado practicando. La palabra agapomen viene de la misma raíz, el amor ágape. Agapomen es cuando me permanezco amando a los hermanos. Agapomen es un estado continuo de estar amando a los hermanos.
porque nos mantenemos amando a los hermanos. Y luego dice, el que no agapao, el que no ama, el que no está amando, permanece en muerte. ¿Qué quiere decir? No ha cambiado, no ha metabaíno, no ha cambiado de lugar. Nosotros nos damos cuenta, nos podemos dar cuenta que hemos cambiado de muerte a vida porque nos mantenemos amando a nuestros hermanos. Porque el amor de Dios, que es un mandamiento, se hace una realidad en nuestra vida. Yo siempre lo he dicho, todo lo que practicas constantemente se vuelve parte de ti, como andar en bicicleta, como abrocharse los zapatos. Yo siempre he dicho que lo que ejercitas literalmente, científicamente, se los digo, literalmente hace un surco en nuestro cerebro, en nuestra mente, en nuestra corteza. Se hace una marca literal en nuestra corteza. Cuando yo tengo una forma de comportarme, literalmente llega un momento en que se hace parte de mí. A la hermana o al hermano se le reconoce por ser amistosa, amigable, por ser una persona que si tienes problemas ahí va a estar. ¿Por qué? Porque es su forma de ser, porque lo practica, porque constantemente ha tomado esa decisión. Si nosotros empezamos a practicar, si nosotros tomamos la decisión de amar a nuestros hermanos y de continuar expresando ese amor continuamente, se va a hacer una forma de vida, una forma de ser en nosotros. Va a ser una característica, así como para el mal, que la característica puede ser el mentiroso, así la característica debe de llegar a ser nuestra, el amor hacia nuestros hermanos, la expresión de amor a nuestros hermanos. Y luego dice en el 15, todo el que odia a su hermano es homicida. Y ustedes saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. La palabra que encontré ahí interesante es miseo, odia. Esta palabra se usa no nada más para dar a entender odio. Esta palabra se da para entender aborrecer, para el llegar a desechar a alguien, pero también se usa para alguien que ama menos. Cuando esa persona dice, esa persona ama menos que a esa, también se puede utilizar un derivado de miseo para decir amar menos. Entonces, es interesante cómo el amor se debe de expresar y se debe expresar con realidad. Se tiene que ser una realidad en nosotros. Vamos al 16. Este versículo es la máxima expresión de amor. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. En este versículo podemos ver la máxima expresión de amor. Fuera de esto, ya no hay forma de expresar amor. Esto es lo máximo que podemos llegar en algún punto de nuestra vida en expresar el amor por el prójimo, en que podamos dar nuestra vida por el prójimo. ¿Se ha dado casos en la historia? Sí, se han dado casos en la historia. El más significativo es el de nuestro Señor Jesús, que dio su vida por nosotros. Es lo máximo que podemos ver en cuanto a la expresión de amor. Y vemos en el 17, ahora, que dice el 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve que su hermano padece necesidad y le cierra su corazón, ¿cómo morará el amor de Elohim en él? Aquí podemos ver la mínima expresión de amor. Si tú tienes algo, si tú tienes 2, 3 cobijas y ves a alguien que está padeciendo frío,
y no le brindas de eso que tienes de más, ¿dónde está el amor? Es la mínima expresión de amor. Si tú tienes en tu alacena llena y dentro de nuestra comunidad hay necesidad y no sale de tu corazón expresar ese amor por tu prójimo al brindar algo de lo que tú tienes al prójimo, no existe ni la mínima parte de amor, ni la mínima expresión de amor por el prójimo. Aquí vemos los extremos. La máxima expresión es dar tu vida por el hermano. Pero la mínima expresión, lo que nos dice Juan, es lo mínimo que puedes hacer para expresar el amor a tu prójimo es, si tú tienes algo y puedes dar a alguien que tiene necesidad, dalo. Esa es la forma, lo más pequeño que puedes hacer para expresar el amor de Dios. Hay muchas maneras de expresar el amor de Dios. Desde salir y ayudar al vecino que está atorado con algo, preguntarle si necesita ayuda, hasta preguntar, ¿necesitan algo? Mamá o papá, oigan, ¿necesitan algo en la tienda? O, oye, vecino, voy a ir a tal parte, ¿no quieres que traiga algo por ti? Lo mínimo. Ya ni siquiera vas a sacar algo tuyo. Y ahí podemos ir escalando. ¿Qué podemos hacer por nuestro hermano? Esas son expresiones de amor. Luego vemos en el 18, que es nuestro último versículo, ya vamos a terminar. Hijitos, no amemos de palabra ni de boca, sino de hecho y de verdad. Aquí hay una palabra, hay un juego de palabras muy interesante. La primera palabra es ergón. Ya la hemos visto varias veces dentro de las predicaciones. Ergón es trabajar duro. Dice que es esforzarse por algo. Es un acto, es una acción. Esforzarse, trabajar. Y de verdad. Esta palabra aletheia significa realidad, visible. No nada más un concepto de verdad. La silla es para sentarse, es una verdad. No, aletheia quiere decir, la silla es para sentarse, sentándome, exponiendo, dándote a entender. A veces no necesito ni palabras. Si tú ves que yo me senté en la silla, tú te das cuenta que esa silla es para sentarte. Eso es aletheia, es la expresión de la verdad con un hecho. Entonces, ¿qué se te dice qué nos dice Juan aquí? No de palabra ni de boca, sino con esfuerzo y con tus actos que demuestren que es una realidad lo que estás haciendo. Tenemos que ser el esfuerzo muchas veces. Tenemos que ser practicantes de la verdad, del amor. No podemos ser unos personas que aman sentados en la silla y diciendo hola desde lejos, sin participar. Lo que nos pide nuestro Señor, lo que nos está enseñando nuestro hermano Juan, es que la expresión del amor tiene que ser con actos. El amor ágape es un amor que se expresa. La palabra ágape en sí es de expresión. ¿Y cómo lo manifestó Dios? En que entregó su Hijo por nosotros. Él lo manifestó, Él lo demostró, lo hizo un acto, lo hizo una realidad. Luego nos dice, así ustedes deben de expresar el amor por su prójimo, con actos, con una realidad, con una expresión real, que lo puedan ver y lo puedan entender, que se pueda ver. No nos podemos mantener inertes, nada más expresando que amamos, no.
Esto no funciona así. Debemos demostrar nuestro amor, pero debemos demostrar nuestro amor conforme a los lineamientos que Dios pone, que forman parte de lo que es amor. No como el mundo nos expresa que es amor, sino conforme a lo que Dios nos dice que es amor. Esa es la forma de expresar amor. Dios dice, vas a expresar amor a tu hermano, y nos da una forma de expresar un camino, y eso viene aquí en las Escrituras, en forma de mandamientos y reglas, en forma de respetar un alto para que la persona que va a cruzar pueda pasar. Tenemos que demostrar el amor de Dios de la forma en que es correcta. ¿Qué aprendimos el día de hoy? El primer punto que yo pude poner es: el amor es un mandamiento. El amor es algo que se nos es exigido. La palabra de Dios, nuestro mismo Señor Jesús, nos exige que nos amemos unos a otros. El amor que expresamos es conforme a lo que Dios estableció que es amor, conforme a lo que Dios dice, o la definición que Dios dice que es amor, no la del mundo, ni lo que yo crea que es amor. Porque para definiciones hay muchas, pero para las definiciones que Dios instauró como parte de lo que es amor, están escritas en su palabra. Las expresó nuestro Señor Jesús, nuestro mismo Dios lo expresó. El otro punto es, si somos justos, si somos luz, como ya hemos hablado de la luz, exponemos la maldad del mundo. Si yo me mantengo justo, en integridad, ya vimos que la palabra justicia es mantenerme en los lineamientos, en las reglas que Dios nos ha impuesto o que Dios nos ha exigido para poder llegar a ser justos. Vamos a ser luz y vamos a exponer la maldad del mundo. Vamos a incomodar al mundo que nos rodea. Vamos a ser diferentes al mundo que nos rodea. Y el tercero que puse fue: el amor se demuestra. Tenemos que demostrar el amor a nuestro prójimo. Tenemos que, ahora sí, si yo tengo un poco de dinero de más, vamos a dar para el hospital. Esa es otra de las cosas. No tengo que ir al hospital para poder participar con el ministerio. Con dar un poco de lo que Dios me ha dado, estoy participando en el ministerio, estoy demostrando el amor a Dios y a los hermanos y a las personas a las que se les va a ir a ministrar. El ir al hospital es una forma de demostrar el amor a los demás, al mundo en este caso. Y luego vamos a ver algunas preguntas. La primera pregunta que yo quiero hacer, y las preguntas siempre son para un autoanálisis, una autocrítica, un meditar en lo que podemos o lo que somos o en dónde estamos parados. La primera pregunta que yo quisiera hacer es: ¿estamos amando a nuestros hermanos? ¿Verdaderamente tú puedes decir dentro de ti, después de oír lo que nuestro hermano Juan expone de lo que es amar, realmente tú puedes decir dentro de ti, ¿estamos amando a nuestros hermanos? La segunda pregunta es: ¿estamos sobornando a Dios? Es fuerte la pregunta. Es una pregunta que me la hice yo mismo y yo dije, es una pregunta fuerte para mí. Yo tengo que analizarme, tengo que meditar, tengo que hacer un acto de introspección y decir, realmente cuando vengo a la iglesia y doy mi ofrenda, realmente lo estoy haciendo por gusto y
con el entendido de que he caminado de forma correcta para que mi Dios pueda aceptar esa ofrenda como algo grato ante Él? ¿O simple y sencillamente estoy acallando mi conciencia? ¿Estoy quedando bien con los hermanos? ¿Estoy engañándome, tratando de sobornar a Dios? Es algo que debemos de analizar constantemente, porque eso nos puede ayudar en nuestra forma de vivir. Ayudar a pensar en lo que va a suceder el día que yo lleve mi ofrenda. ¿Cómo estoy caminando hoy? Va a determinar si mi ofrenda del día de mañana va a ser aceptada o no. Si mi oración es aceptada delante de Dios o escuchada delante de Dios. Esa es la segunda pregunta. La tercera pregunta es, ¿en algún momento has sentido que expones al malvado haciendo lo correcto? Ojo, no se trata de exponer a alguien o ir a exponer el pecado de alguien o ir y chismear algo de alguien. No, se trata de que tu presencia, de que tu forma de caminar ha expuesto o ha sido luz en el lugar donde te paras. ¿Tú has llegado a analizar que cuando tú ibas a algún lugar, tú generas incomodidad? La gente se refrena al decir una mala palabra, porque aquí está el padrecito, a mí me lo han dicho, o algo así. O sea, como que causas un shock ahí en donde estás. Si no pasa eso, tenemos que analizarnos, tenemos que ver cómo estamos caminando. Y la última pregunta que quisiera hacer es, ¿qué estás haciendo para demostrar el amor al prójimo? ¿Qué estamos haciendo? No nada más una vez al mes o una vez a la semana. ¿Qué estamos haciendo constantemente para estar demostrando el amor al prójimo? En la misma familia, en nuestro mismo círculo, en nuestro primer círculo o en círculos extendidos, nuestro trabajo, nuestros alrededores. ¿Qué estoy haciendo para demostrar el amor al prójimo? Pónganse de pie, hermano, vamos a ponernos de pie y con estas preguntas vamos a meditar. Cada quien medite en su corazón. Nos hacemos estas preguntas y digámosle unas palabras a nuestro Padre, digamos unas palabras a nuestro Dios, lo que ustedes han sentido en su corazón en base a estas preguntas. Expóngalo a Dios, denle gracias si tienen que darle gracias porque todas estas preguntas han logrado responderlas satisfactoriamente. Y si alguna de estas preguntas llama tu atención, habla con Dios. Queremos vivir una vida conforme a los lineamientos que Dios nos pone. Exprésale a Dios que quieres ser justo, no nada más para que tu ofrenda sea acepta o tu oración sea oída, sino porque quieres ser luz ante el mundo. Quieres que Dios mismo sea exaltado con tu vida. Vamos a orar, les vamos a dar unos segundos y luego voy a orar yo. Padre, te damos muchas gracias porque podemos estar reunidos, primeramente para alabarte, Padre, para exaltarte, para bendecir tu santo nombre. Gracias, Padre, porque podemos estar reunidos para participar el amor unos con otros, para poder demostrar nuestro amor con nuestro hermano. Gracias, Padre, porque nos permites estar en este lugar. Gracias, Padre, porque nos permitiste llegar con bien. Gracias porque nos permitiste ver
el rostro de nuestros hermanos, gozarnos al ver a nuestros hermanos. Gracias, Padre, porque tu amor es inmenso, tu amor nunca pasa, tu gracia siempre está presente en cada una de nuestras vidas. Aunque nosotros fallamos, tu amor, tu misericordia y tu gracia siempre nos permiten volver a retomar el rumbo, volver a dar ese giro de 180 grados y retomar el camino por el cual tú nos exiges que caminemos. Gracias, Padre, porque podemos estar reunidos participando de la bendición, Padre, de estar recibiendo tu palabra. Gracias, Padre, porque tú nos enseñas con tu palabra, tú nos exhortas y nos motivas a seguir una vida recta. Padre, llévanos con bien hasta nuestros lugares de destino. Guárdanos, guíanos, Padre, por toda senda de justicia, que podamos ser luz allá afuera, Padre, a donde vayamos. Padre, bendícenos grandemente. Sé con el pastor Douglas, Padre, donde quiera que esté ahorita. Guárdalo, dale sabiduría e inteligencia para lo que tenga que expresar y lo que tenga que exponer, Padre, en su gira de trabajo, Padre. Lo bendecimos desde aquí, Padre, le mandamos nuestras bendiciones, nuestros deseos de bienestar y que pueda regresar con bien. Te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén.